Samantha Echevarría, bienvenida al show. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en Madrid en tu programa. Como dice uno de mis podcasters favoritos, welcome to the show, Sean Thank Ryan. you. Thank you very much. Bueno, Samantha Echevarría es una escritora, de origen mexicano, pero vive en Estados Unidos hace muchísimos años. La conocí a través de una amiga, digamos, que también se dedica un poco a lo que es la literatura. Y me dije, bueno, Samantha estaba aquí como que vamos presentando su libro por estas zonas españolas madrileñas. Y me dije, Jolines, ¿por qué no vamos a traer a una escritora muy interesante, con un libro bastante interesante que creo que debéis conocer? Bueno, Samantha, como suelo hacer con mis invitados, tú naciste y creciste en Querétaro, México. Estudiaste economía en el Tecnológico de Monterrey y amplió su formación en la Universidad di Pisa, Italia, ¿no? Antes de obtener, digamos, una maestría en economía por la Western Illinois University, ¿no? En los Estados Unidos. En 2005 se trasladó definitivamente a los Estados Unidos, que es donde vives, ¿verdad? Correcto, sí. Donde Ujú. desarrollaste gran parte de tu carrera profesional vinculada a la docencia y la difusión de la lengua y la cultura hispana. Durante más de 15 años impartió o ha impartido clases en instituciones como la Augustana College, el San Ambrose University, el Black Hawk College y el Remont Collegiate, ¿no? Formando a estudiantes en lengua y cultura hispana, española, hispana. Entre el 2012, esto me parece muy interesante, y el 2015 viviste junto a tu familia en Suzhou, ¿no? Cerca de Shanghái, en China. Una experiencia internacional plasmaste, ¿no? En tu blog Cartas a mi hija, donde reflexionaste sobre la vida, la familia y el encuentro entre culturas. Llegaremos. Tu pasión por la historia de México, la genealogía y la memoria familiar te llevó a investigar durante años la historia de tus propios antepasados, reconstruyendo más de 5 siglos de historia vinculada a Querétaro y al camino real de tierra adentro. Fruto de esta investigación nació Memorias de Tierra Adentro, su ópera prima, una obra compuesta por 13 relatos que entrelazan memoria familiar, genealogía e historia. Una búsqueda personal que termina convirtiéndose en una investigación histórica sobre 5 siglos de México. Una reflexión sobre la identidad, las raíces y la pertenencia, y un legado destinado a preservar la memoria para las futuras generaciones. ¿Se me queda algo? ¿No? Bastante claro. Muchísimas gracias por esta presentación Merecida, sobre mi merecida. persona y sobre el libro. Pues esto. Eh, Samantha, Aquí lo aquí tenemos. tenemos el libro. Aquí tenemos a tu hijo, o hija, o hije, se suele decir. Antes de adentrarnos en el libro, eh, vamos a conocer un poquito a la persona, a la escritora, ¿no? Naciste y creciste en Querétaro. Querétaro, una ¿Qué? ciudad colonial o virreinal, una ciudad de las más importantes de México porque tiene mucha historia. Querétaro está plasmado de historia cerca de la Ciudad de México, 300 kilómetros aproximadamente al norte de la Ciudad de México, y es una ciudad que fue un cruce de caminos. Entonces, muchas cosas históricas ocurrieron en Querétaro. Tuve la oportunidad de vivir ahí, de nacer ahí y de criarme en Querétaro. Cuando piensas en aquella niña que fuiste, ¿qué aspectos de esa infancia siguen acompañándote hoy? Ay, pues yo creo que muchos, ¿no? La formación que recibí en México, pues está dentro de mí y nunca se va a ir. Siempre seré queretana y mexicana, por supuesto. Y esa mexicanidad me ha acompañado siempre, ¿no? Desde siempre, que es una mezcla de todo, aunque ya soy, creo que un poco ciudadana del mundo,
por dentro, la mexicanidad, bueno, sigue muy, muy presente en mi vida, ¿no? Somos, Sí, somos, eh, somos muchos ciudadanos. Ya las personas casi todas somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? Como que ya sí. no. Yo ya soy, pues, mexicana, ¿no? De origen, de Sí. nacimiento. Después conocí a mi esposo norteamericano y tengo muchos años ya viviendo en Estados Unidos, ya 20 años en Estados Unidos, que ya me he hecho un poco norteamericana, ¿no? Sí. De nacionalidad y también española, ¿no? Porque también recientemente adquirí la nacionalidad española. Entonces, sí, soy una mezcla de todo. Tu formación inicial fue en economía. Claro, sí, economía, que fue una de pues, de las bases más importantes de mi carrera. Sin embargo, pues la vida me llevó a Estados Unidos y cuando yo llegué a Estados Unidos encontré esta oportunidad de dar clases de español, Ujú. principalmente en la Universidad Augustana College, que es una universidad de tinte humanístico, Mm. en una época donde hacía mucha falta profesores de español y que tuvieran formación académica y que tuvieran una fluencia importante en la lengua, en el español, en el castellano. Y ahí es donde inicié mi carrera y me duró bastantes años. Llegué por un año y me quedé más ¿Y de qué fue, 15. y qué fue lo que te llevó por ese camino? Pues yo creo que no creo que el azar, sino más bien yo mismo busqué mis caminos Sí. y me encontré con esta carrera que es una carrera de la docencia, que es una carrera preciosa porque te da la oportunidad de transmitir parte de, como hablamos, ¿no? De la mexicanidad de tu cultura, no solamente eh, a los estudiantes, sino pues a diversidad de personas Sí. y es una carrera muy noble, ¿no? Aunque bueno, ya ha cambiado a través de la tecnología, yo creo que los chicos siguen con esta hambre, ¿no? De aprender Sí. de otras cosas, aunque muchos hacen español por ser uno de los idiomas, pues, que se más hablados Sí. en el mundo. Muchos chicos norteamericanos buscan español porque lo estudian en el colegio, en el bachillerato, en el instituto, el high school, y continúan en la universidad para aprender Bueno, más. de hecho, en Estados Unidos el idioma español es el segundo oficial o se dice que es En oficial. Estados Unidos no hay idioma oficial. Vale, Entonces, aunque el inglés es el idioma más hablado, claro. no existe un idioma oficial, pero las cifras dicen que el español es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos e incluso es uno de los países con más hablantes de español, Claro. ¿no? Entonces, y en 20 años que yo he estado en Estados Unidos, el idioma ha crecido muchísimo Sí. en las personas que lo hablan, no solamente de origen hispano, sino también de origen anglosajón, ¿no? Que buscan hablar Sí. español. Viviste una etapa en Italia. Sí, una etapa de Una estudiante, etapa, perdón, una etapa académica. sí, Académica en Italia. una etapa de Y en la estudiante y Universidad de Pisa, una ¿no? etapa muy hermosa en mi vida, que fue la etapa de estudiante, que tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico, lo que se llama en Europa un Erasmus, Mm. en Italia, y ahí conocí muchos españoles que aún continúo con esta amistad, ¿no? A través de muchos años. Entonces, esa etapa de vivir en Europa, ¿no? Después de ser A eso criada en iba. México, fue una de también una formación importante en mi vida que fue un parteaguas, ¿no? Estuve en la Universidad de Pisa, que es una universidad, bueno, de muchos siglos, estudiando economía, y estuve ahí un año. Y para conocer un poco mejor ese cambio, porque me gusta porque yo también soy escritor y también la inmigración, bueno, yo soy de origen cubano. Igual que tú, mi abuelo era español y entonces vinimos a cambiar y a buscar otras tierras, ¿no? Eh, ¿Qué impacto en sí tuvo esa salida de México al enfrentarte, digamos, con esa cultura italiana? Aunque bueno, a ver, no es tan Claro, diferente, sí. es mediterránea, pero bueno, algún impacto no tuvo, ¿no? Sí, bueno, siempre he estado enamorada de los idiomas, de la cultura y además, bueno, el italiano y el mexicano tienen mucho en común, Mm. ¿no? La familia es muy importante, las raíces pues son las mismas, más bien el gran cambio en mi vida fue vivir en Estados Unidos, más que vivir en Italia. En Italia lo sentí
muy familiar, ¿no? Vamos, que Italia se la va a uno a pasar sí, bien. sí. No, bueno, no, es porque teníamos que estudiar, ¿no? También ahí le sufres, ¿no? De estudiante, de Sí. vivir con poco dinero. Bueno, todos los estudiantes viven así, ¿no? De andar en bicicleta por todo el pueblo. Esa es una etapa bonita, ¿no? Que hay que vivirse. Y ya después me casé con un norteamericano y viví en Estados Unidos muchos años. O Sigo sea que viviendo allí. podemos Sí, decir, ahora sí. iremos al libro, ¿vale? Pero podemos decir que Italia no hay nada italiano, no hay nada No, que no hay, te llevó, no hay nada italiano. no jugó un papel No, Italia en no, no ti. jugó en papel, pero Vale, bueno, un papel de de descubrimiento, sí, bueno, de claro. hacerme un poco más Mayor, sí. ciudadana del mundo, como ya Sí. dijimos, ¿no? De ir a perseguir los orígenes, ¿no? En Europa hay mucha, y en Italia hay mucha cultura, y es a lo mejor alguna de las cosas que veo. Pero creo que el hecho de vivir en diferentes lugares me ha hecho ver México desde otra perspectiva o tratar de redescubrir México, que es de lo que trata el libro, ¿no? Porque te vas posteriormente a Estados Unidos, Sí, ¿no? a Estados Unidos. ¿Cómo enfocas tu vida luego de irte a los Estados Unidos? O sea, ¿cómo enfocas? No. ¿Cómo ves México ya viviendo y emigrando a Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa tierra desde otras Sí, perspectivas? claro, y esa es la cuestión del libro, ¿no? De buscar las raíces viéndolas desde otra perspectiva, desde diferentes ángulos. Bueno, México siempre ha sido parte de mí, ¿no? Y buscar esta historia sobre México y sobre todo darla a conocer, ¿no? Al mundo, porque hay algunas visiones, ¿no? De México que a lo mejor no están tan eh, correctas o a lo Sí, mejor están un poco equivocadas, ¿no? distorsionadas. Distorsionadas, ¿no? De lo que significa México y la grandeza que tiene México como país. He conocido muchos mexicanos, he conocido mexicanos y muchos o sea, plantean lo mismo, o sea, del orgullo tan grande, ellos son, viva México, ¿no? Sí, Ellos son muy claro. orgullosos de esa tierra y es una tierra muy grande. Creo que aún tan conocida, todavía aún muy desconocida. Claro, O sea, es muy conocida sí, internacionalmente, pero creo que aún es en lo que es su fuero interno es desconocido. claro, y decimos que los mexicanos en el extranjero le lloramos mucho a México, ¿no? Porque esa forma de vivir del mexicano no la encontramos en ningún otro sitio, ¿no? Mirando tu trayectoria, ¿no? ¿En qué momento una economista y profesora universitaria empieza a descubrir que también tiene una historia como escritora? Y esa otra historia de otro viaje, ¿no? Que tuvimos la oportunidad a través de la carrera de mi esposo de vivir en China. Y él fue él el que nos llevó, ¿no? A China. Y ahí sí era todo totalmente diferente, ¿no? Pues otra lengua, otro idioma, otra cultura. Y ahí no había televisión, bueno, sí había, pero en chino, imposible, ¿no? Estar inmerso en la cultura sin conocerla tanto. Entonces ahí fue cuando comencé a escribir, ¿no? Mi esposo se iba a trabajar y mi hija se iba a la escuela, entonces yo tenía muchas horas libres que las ocupaba haciendo turismo y todo, pero bueno, no puedes hacer turismo siempre, ¿no? Claro, Entonces leer pues era limitado, ver la televisión limitado, el internet limitado, etcétera. Entonces ahí fue cuando comencé yo a escribir las experiencias vividas y fue un encuentro con la experiencia, pero también conmigo misma, ¿no? De escribir sobre mi perspectiva, sobre la maternidad, sobre el significado de estar allí, de ser una expatriada, etcétera. Y ahí fue cuando comencé con este impulso, ¿no? Para escribir. Y ya más adelante vino el libro, ¿no? Pero realmente la semilla de escritora comenzó en China. comenzó en China. Has dedicado más de 15 años también a la enseñanza. ¿Qué te enseñaron tus alumnos sobre las diferentes formas de entender y comprender el mundo? Ay, no, qué difícil pregunta, ¿eh? Porque yo creo que los estudiantes son grandes maestros. Uno cree que el profesor es el que enseña, pero muchas veces es al revés, ¿no? El estudiante, el alumno es el que al final da la cátedra. Y que muchas veces se dice, ¿no? Que los chicos, ¿no? De ahora no están muy interesados, pero sí, como ya lo comentamos hace unos minutos,
el estudiante quiere saber más, tiene hambre de conocer, quiere disfrutar, quiere comerse el mundo, quiere vivir, entonces, la verdad que ¿Qué pues aprendiste de muchas tus alumnos? cosas. Ay, no sé, la paciencia, yo creo que es una de las Venga, cosas. venga, vamos, venga. Aquí estamos Sí. para reflexionar. Yo creo que, bueno, la paciencia uno, que a lo mejor no hay que ser tan cuadriculado, que hay que ser un poco más flexible en en la forma de vivir, ¿no? De que hay diferentes formas de ver las cosas. También otra idea muy importante, ¿no? Que lo que tú piensas que no necesariamente es la realidad de todos, que el profesor también puede equivocarse, eso también es muy importante, ¿no? Y admitirlo también en la clase. ¿Y qué diferencia hay entre enseñar una lengua y transmitir una cultura? Pues yo creo que van muy ligada una de la otra, ¿eh? No creo que pueda existir una sin la otra, en mi experiencia, ¿no? Creo que no puedes enseñar la lengua sin transmitir la cultura. Al final van de la mano una con la otra. Es imposible, ¿no? Mm. Transmitir la lengua sin transmitir de qué hay detrás de la lengua, ¿no? ¿Por qué decimos una cosa y otra? Una de las pequeñas, ¿no? O de las Perdóname que te principales. Sí, interrumpa. sí, claro, Es que dime, es una de dime. las cosas que Sí. es importante saber porque llegaremos al libro, pero yo quiero desmembrar a Samantha. Quiero porque Sí. culturalmente también tú no escribiste algo sobre Estados Unidos ni sobre China. Volviste a las raíces, a México. Claro. Entonces tú has mantenido esa cultura tuya muy, muy viva dentro de ti y es lo que te ha llevado a plasmar esto en las páginas estas. Por lo tanto, has seguido a través de tus alumnos, la cultura, la lengua, todo. Has seguido creciendo como Samantha, pero o sea, continuando siendo hispana y siendo mexicana en este caso, ¿no? Por eso es que yo me meto y insisto tanto en esa parte de Samantha que quiero que se descubra. Sí, claro, te digo, la lengua va ligada a la cultura, o sea, de una forma muy importante, muy importante. En el 2005 te fuiste a Estados Unidos, Sí, hace 20 años. hace 20 años. Vamos a ponernos un poquito, ¿qué fue lo más difícil que, qué es lo más difícil de construir una vida lejos del lugar de tus raíces? A lo mejor las conexiones sociales son complicadas y son difíciles. Estar fuera de la familia es una de las cosas más difíciles. Y como hispanos, como mexicanos, como Sí, españoles, incluso como italianos, somos muy ligados a la casa, a la madre, ¿no? Y tener a la madre lejos es complicado, ¿no? Que pues no hay esa conexión, ¿no? Que te ayude o de esa red de ayuda, ¿no? Sino estás prácticamente solo, ¿no? Bueno, con tu pareja en algunas claro, ocasiones, claro. pero al final pues tienes que construir la vida fuera, ¿no? En mi caso fue el clima, que era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada en México, Sí. que bueno, si eres de ahí toda la vida, pues no te afecta tanto, pero el clima fue una de las cuestiones más difíciles, pero ahora ya me gusta el frío, ¿no? Ahora Pero ya además el calor, el ya clima sí, hace las sí. personas también. Claro, también, sí, claro. Y después criar una familia, ¿no? Criar niñas fuera, con valores a lo mejor un poco diferentes, Claro, eso también es complicado, ¿no? claro, claro. Que niñas que son de tercera cultura, ¿no? Que no son ni del padre ni de la madre, sino son una combinación de las dos, ¿no? No, yo viví en Alemania. Sí, O sea, le estuve diciendo fuera de ajá, cámara ajá, que mi salto fue más brusco, fue sí. de La Habana a Alemania. Hamburgo. Pero bueno, Alemania también, te digo, porque Alemania influyó mucho también en mí, en mi personalidad. De hecho, yo era muy jovencito cuando me fui, definitivamente. Y también está reflejado en la personalidad que tengo hoy y también en la literatura Claro. que escribí, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante los lugares donde acabamos y donde crecemos también, porque 20 años eras joven, muy jovencita también tú. Entonces, por lo tanto, en la conformación de tu carácter, tu personalidad y después lo que llevas ahí, también tiene mucho de Estados Unidos. Claro, por supuesto, y a lo mejor ya no digo, que la mexicanidad siempre va a estar Sí, dentro de mí, pero bueno, ya comparada con alguien que creció en México y que no ha salido del país, pues yo claro, ya soy muy diferente, ¿no? claro. Por Bueno, estar en más diferentes rica. lugares. Es mucho más rico Sí, todo. diferente, ¿no? Diferente, claro, Entre el 2012 y 2015 viviste en China. sí, Volvemos un poquitito a sí. China. ¿Qué fue lo primero que te hizo darte cuenta
de que, digamos, estabas en una civilización completamente diferente, distinta. Es todo, es todo. Es el idioma, es las personas, la forma de ser, la forma de vivir, totalmente diferente a lo que conocemos en el occidente, ¿no? Aún estamos hablando de Europa, Estados Unidos, que aunque somos muy diferentes, nada que ver con la diferencia que Somos existe occidente. en China, sí. Entonces, muy difícil entrar y penetrar la cultura. Ya que la penetras, entonces ya es más fácil, sobre todo pues por el idioma, ¿no? Que es complicado, ¿no? Para el ¿Llegaste a extranjero. sentirte cómoda en China? Al final de los 2 años yo ya sentía que ya más o menos estábamos tratando de encontrar la forma de conocer las cosas, ¿no? Soy una persona flexible, creo que busco la manera de conexiones y al final creo que ya estábamos un poco más relajados viviendo allí. Pero también vivimos en una China antes del COVID, que eso también ha El COVID sido cambió mucho a las exacta, personas. cambió hoy muchas cosas, ¿no? Entonces, como dice mi esposo, que hemos tenido etapas de la vida de unas situaciones que, por ejemplo, eso no lo vivimos, ¿no? Del COVID, que tuvimos la gran suerte de estar allí antes, ¿no? De que se desarrollara todo el fenómeno que pasó. El COVID Sí, hizo mucho daño a la estructura, digamos, del carácter de la espiritualidad de las personas en todos los sentidos. Aunque es verdad que se escribió mucho en el COVID. sí, sí, ya lo sé, sí, muchos Sé escritores que surgieron a través de eso también dio la estar en casa, oportunidad sí, exacto, entonces fue... para bien en ese sentido, ¿no? Para acabar con esta etapa de tu personalidad, después de vivir en México, en Estados Unidos, que vives Sí. actualmente, China, ¿qué aspectos de México aprendiste a valorar estando ya, estando ya fuera y viviendo y haciendo tu Claro. vida fuera? Ay, pues como ya hablamos de la familia, que es muy Y importante, México, pero México en sí, sí, la gente. la gente es muy servicial. Y hoy hablábamos un poco de eso, mi esposo y yo. El servicio, la gente, la hospitalidad, la calidez humana, eso he hecho mucho menos de México. ¿Y qué es lo que no echas de menos de México? Ay, no, no sé, creo que a lo mejor un poco la impuntualidad, ¿no? El mexicano es un poco Que no impuntual, ¿no? significa que no te guste, Claro, o sea, sí, no, todas no, las yo creo cosas. que un poco la impuntualidad, ¿no? De decir, nos vemos a las 10 y al final son las 2, 3 de la tarde y seguimos, ¿no? Eso es una Sí, de las cosas claro. que a mí me gustó mucho también de Sí, sí, Alemania, sí, sí, la la puntualidad, puntualidad y el rigor en ese sentido, el el compromiso, el compromiso, compromiso. En del eso anglosajón, el anglosajón. eso me gusta. Y además el trato de decir, lo vamos a hacer y no hay vuelta atrás, ¿no? También Sí, eso. esas son cosas que los anglosajones en este sentido Sí, porque también tiene sus cosas muy positivas, ¿no? tienen, por Y supuesto. el anglosajón en el área donde yo vivo también es muy amable y también, no sé, pero pues sí, eso me gusta de cumplir más las reglas, ¿no? Bueno, vamos a adentrarnos un poquito Claro. al origen de Memorias de Adentro. ¿Recuerdas el momento exacto en el que decidiste investigar tu propia genealogía? Sí, comenzó con la situación de la ley de memoria democrática, de buscar los documentos de mi bisabuelo, Ujú. que era originario de Bilbao, pero que había llegado a México, que O se sea, que eres el conocía de sangre vasca. de sangre vasca, correcto. No es poca Que, cosa. que cuando emigró se conocía su etapa de México, pero se desconocía todo lo que había pasado antes, Sí. ¿no? Entonces, esa búsqueda de documentos es lo que me llegó a la investigación de genealogía y me di cuenta que no solo encontré la historia de mi abuelo, sino que me fui adentrando poco a poco más y más en la genealogía hasta que llegué muy adentro en el árbol genealógico. A través de otras personas que ya han investigado, Sí. es posible encontrar estas ramas, ¿no? De búsqueda y muchas horas pasadas buscando documentos y abriendo este,
bautismos y defunciones y matrimonios y eso. Mucho tiempo invertido en Sí, no, o sea, esto. te enfrascaste Sí. realmente en una investigación Fuerte, sí, fuerte. exhaustiva, fuerte. Y todavía le faltaba más, ¿no? Pero sí, pero bueno, iba a ser una cosa que no tenía fin. Entonces, al final dije, bueno, tiene que tener un principio y un fin, el libro. ¿Y qué buscabas encontrar y qué te sorprendiste encontrando? Ay, hay muchas cosas que me sorprendieron, la verdad es que, y al final decidí escribir el libro porque me di cuenta que esa historia iba más allá de mí o de los documentos o incluso de mis estudiantes o de los profesores o de mi familia, sino que esta historia de esta familia iba muy ligada a la construcción de México como país, que estos personajes de esta familia, ancestros míos, en este caso particular, de alguna otra forma habían cruzado caminos con la formación de México como país en diferentes etapas de la historia. O Eso sea, que es una de las tienes, cosas más importantes del libro. o sea, que tienes familiares directos que han, o Bueno, sea, antepasados pseudos, ajá, que han intervenido, digamos, en la historia de la conformación de de México, México como de tal. alguna otra forma. Habían tenido influencia o se vieron eh, en una situación donde allí se forjó la nación. Entonces, eso Qué ha sido bien, de las cosas más importantes de este libro. qué bien. Que no les quiero dar más detalles porque quiero que los lean, Hay que sí. leerse el libro. Investigar Sí, cinco sí, siglos, ¿no? sí, Investigar 5 siglos de historia familiar sí. no parece no, o sea, no creo que sea una tarea sencilla si te No, lo no, tomas en fue serio. bastante riguroso. Yo soy una persona eh, que, como ya lo dijimos, soy disciplinada en el sentido de que si me voy a adentrarme De lleno. de lleno, leer a muchos escritores, a muchos investigadores, leer muchos artículos de investigación, de personas que estuvieron, de fuentes primarias que estuvieron en los momentos de los hechos, pero también quien escribió a posteriori, quien escribió después de eso, y de diferentes fuentes, no solo de México, sino también del extranjero, diferentes escritores. Eso fue la investigación de este libro. Más de 500 fuentes yo creo que tengo al investigar, pero siempre con la columna vertebral que era la investigación, ¿Y cuál fue el mayor genealogía. desafío? Ay, pues el tiempo, yo creo que el tiempo, ¿no? De dedicarle al libro, ¿no? Quisiera haber dedicado más tiempo, pero bueno, es el tiempo de ser madre, ¿no? Como lo he dicho en otras entrevistas, que algunos escritores se encierran, ¿no? A cal y canto para escribirle el libro y yo no puedo decirle a mi familia, bueno, nos vemos en un mes, ¿no? Porque, o en un año. Entonces, Efectivamente. estar precisamente con las niñas, con mis hijas, y ser madre y hacer todo al mismo tiempo, eso creo que fue uno de los desafíos, ¿no? Hablaba yo con una de mis editoras y estábamos trabajando constantemente muy de la mano y le decía, ahora estoy en el ballet y ahora estoy en el fútbol y ahora estoy en las Girl Scouts y ahora estoy en la clase de piano, ¿no? Entonces, a través de todos estos momentos, ¿no? Que como muchas madres me comprenderán, así dice el libro. Pero bueno, ya la tecnología, ¿no? Sí, Puede que nos ayude con esto, sí, ¿no? Con el teléfono, con sí. el móvil, siempre, ¿no? El celular eh, al lado de ti todo el tiempo. Samantha, nos tenemos que ir a publicidad. Ay, muy bien, muchas No os gracias. mováis de vuestros asientos. Enseguida volvemos con Samantha Echevarría. Aquí los esperamos. Hola, ¿qué tal? Permíteme un segundo. Si te está gustando esta entrevista y en general te gusta mi contenido, te pido que me ayudes a seguir creciendo, compartiendo, dando like y comentando esta entrevista. Muchísimas gracias por tu apoyo. Samantha, ¿hubo algún descubrimiento que te emocionara con diferencia realmente, especialmente, de todos los que hiciste para hacer este libro? Sí, yo creo que varios, ¿eh? Varios que a veces se me ponía la piel de gallina Cuéntanos, por al favor. descubrir este tipo de cosas. Creo que el ancestro más directo y más lejano o más antiguo que descubrí fue el alférez real Hernando Flores y Fuentes, que participó en la
en el descubrimiento o en la, como si, no es, sí, es que no quiero usar las palabras incorrectas, ¿no? Usa las Eh, que de, quieras. de junto con Nuño de Guzmán al buscar las tierras de la Nueva Galicia, ¿no? Lo que es hoy Jalisco, Sí. y esto es uno de los hechos, bueno, más antiguos. Después también tengo un ancestro directo con uno de los señores del Gran Michoacán, Ujú. que se habla mucho de los aztecas o de los mayas, pero se habla poco de los tarascos, ¿no? Que existían un poco más al norte del centro de México, y uno de los Calzoncin, o el último Calzoncin, que precisamente murió a manos de Nuño de Guzmán, también es uno de mis antepasados directos, y esa historia es impresionante, ¿no? Es una historia muy, O muy sea que reveladora, tienes ¿no? Sí. una sangre bastante Sí, interesante, ¿no? claro, Bastante sí. intensa, ¿no? Y después de eso, por parte del abuelo de mi abuelo, el padre de mi madre, hay un ancestro directo que era hermano de San Ignacio de Loyola Sí. también, y que está bastante documentado cómo llegó a México a través de pues todos los documentos, ¿no? Que existían, etcétera, y que llegó a Querétaro, y que a partir de Querétaro se estableció esta familia Loyola, ¿no? Con varias ramas, ¿no? Y que también tuvieron una influencia importante en Querétaro. Más adelante, mi tatarabuelo participó en la guerra contra Estados Unidos con la intervención Sí. norteamericana, y luego después toda la situación del sitio de Querétaro. Bueno, pues te puedo decir que Que hay un... Estás ahí en... sí, infinidad, después del lado de mi padre, ¿no? Que como te dije, mi bisabuelo fue vasco, que llegó, emigró a México, pero del lado de la madre, mi padre, los Herrera también tuvieron contacto con Pancho Villa, ¿no? Wow. E incluso alguno de sus familiares tuvo algo que ver ahí con la muerte de Pancho Villa. Entonces, sí, Eso es lo que sí, quiero yo sí. ahí. Marujeo, chisme, cosillas de estas que... Sí, Sazón sí. en la historia. Y por último, bueno, la rama familiar más conocida es que también de parte de mi madre, mi abuelo era primo segundo de Luis Echeverría, que fue presidente de México. Entonces, Madre también mía. está ahí la rama familiar. Entonces, bueno, es una mezcla de todo. Entonces, yo digo que este libro da la oportunidad de encontrar México y de conocer México, ¿no? De conocer la historia de México. Conquista, independencia, Hay todo, revolución. hay todo, sí. ¿Y qué aprendiste de México que desconocías? Todo Sí, eso. todo No, eso, pero sí. aparte de la historia ya de tu propia familia. Cositas así de México Bueno, me imagino que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que al descubrir todo esto, automáticamente te llevó de la mano a descubrir muchas cosas de la historia de México Claro, sí, que desconocías. sí, y la escuela, pues, eh, en la escuela nada más le damos una rosadita, ¿no? A la historia de México, nada más es muy poco, ¿no? No rascamos, no investigamos, no vemos, y a veces a los niños o a los chicos se les hace aburrida la historia, ¿no? Porque no la descubrimos, no la vivimos, solo la vemos de pasada, ¿no? Es solo una pincelada, ¿no? Sí. De todo lo que hay detrás. Y también, como he mencionado antes, a través de las nuevas tecnologías, cuando se ha digitalizado toda esta base de datos, que muchos de ellos era de la Iglesia Católica, que tenía todos esos récords, registros, ¿no? De bautismos, de defunciones, etcétera, en todas estas parroquias, ¿no? Alrededor del mundo. Y cuando se digitaliza toda esta base de datos y sale a la luz, se hacen todo este tipo de conexiones, y ahí es donde te das cuenta de todos estos No, cabos, aparte, ¿no? Que hay que atar. ahora me doy cuenta, Sí, perdóname, ahora me doy cuenta por qué no existe digamos, un ensayo histórico, sino más bien una novela personal histórica, porque es que todo lo que me describes es directamente México historia, pero también es
tu historia y la Claro, por historia. supuesto, sí, sí. Porque muchas personas pueden decir, bueno, pero si está en México y se metió en México, ¿por qué no hizo un ensayo, digamos, de la historia de México? Bueno, de lo que se trata también es que directamente Samantha tiene todo esto vinculado en su propia historia, en su Claro, propia sí. genealogía. Bueno, entonces, es de lo que ese mundo apasionante, digamos, ¿no? De tu propia, tus propios genes. Claro, y al final pensamos que no estás, como que dices, bueno, mi historia comienza conmigo, y no, tu historia comienza muchos siglos atrás, ¿no? Que no conocemos o que no sabemos. Hay una cosa importante que Sí, me es gustaría tremendo. recalcar, es que las historias de las personas, no únicamente de los famosos porque se hicieron famosos por alguna situación, sino que yo creo que todos los seres humanos tenemos una historia bastante interesante. Muchas de las personas invitados que vienen aquí vienen a contar su historia. Quizás no un libro, quizás su profesión, pero ese es su libro, que no lo he llevado a letras, a Claro. páginas, pero es importante también que le demos la oportunidad a las personas de escuchar las historias tan interesantes y apasionantes, que en este caso, como lo que estás contando tú, tu propia historia, porque eso hace que no nos basemos y no vamos únicamente a leer el libro de, de la actriz tal o el libro del que ganó el premio tal, que muchas veces ya sabemos que los premios hoy día no tienen nada que ver con ser algo que no tienen detrás algo que sustente. Sin embargo, hay grandes historias que hay que darles oportunidades de personas quizás que comienzan con una obra prima y sin embargo son apasionantes y hay que leerlas porque también detrás está hay marujeo, hay chisme, hay cosas que también interesan muchísimo, ¿no? Así que por favor, darle por favor esta oportunidad al libro de Samantha, ¿no? Eh, Querétaro aparece casi como un personaje más, digamos, dentro de tu obra, ¿no? ¿Qué tiene esa ciudad que se hace tan especial para ti, aparte de lo que ya me contaste? ¿Hay algún lugar en Querétaro, perdón, que para ti represente de por sí el alma de esta obra? Sí, yo creo que la casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos que está en el centro de la ciudad de Querétaro, en una de las calles más importantes. Allí también es un personaje de la obra. Y es una ciudad, como te comentaba, es un Sí, cruce de caminos que tiene sí, mucha historia, que desde que se fundó la ciudad ha sido una ciudad que estaba entre la Ciudad de México, entre las minas de Guanajuato, entre el norte del país. Entonces por ahí pasaba el camino real de tierra adentro, que fue la columna vertebral de México, donde eh, se establecieron las principales ciudades de México, porque por ahí pasaba el comercio, ¿no? Por ahí pasaba la plata, por ahí pasaban muchas cosas. Entonces Querétaro siempre fue una ciudad muy importante históricamente. Y la casa de mis abuelos estaba precisamente ahí en el corazón de Querétaro. Entonces, muchas imágenes o recuerdos sobre mi infancia fueron allí en esta casa de mis abuelos. pero tus abuelos tenían alguna responsabilidad, digamos, con Querétaro, alcaldes o políticos No, o algo. simplemente mi abuelo tenía, como dicen en España, fincas o una hacienda, Sí. y ahí vivía en esa calle. ¿Terminaste comprendiendo mejor la historia de tu familia o te comprendiste mejor a ti Yo creo misma? que las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Explícanos, por Y favor. hay también, a través, ¿no? De descubrir un poco lo que había pasado, o hacerme estas suposiciones, ¿no? Porque pues es imposible estar allí hace 5 siglos, ¿no? Entonces, atas cabos encuentras, supones, piensas, dijo, yo creo que esto es muy probable que pudo haber pasado, Sí. ¿no? Y te das cuenta de entender mejor a las personas, ¿no? Que las personas toman decisiones de acuerdo al ambiente, de acuerdo a lo que viven, y que es muy difícil comprender con los ojos de hoy el pasado, pero al Mm. final te das cuenta de que a lo mejor los malos no son tan malos ni los buenos no son tan buenos, sino que la gente tenía pues ese tipo ¿Hasta qué de, punto crees que somos herederos de quienes nos precedieron? absolutamente en todo, ¿no? Incluso si nos trasplantan en otra familia, aún cargamos, yo creo que toda esta
historia detrás de nosotros, creo yo, ¿no? Sin ser especialista en el tema, ¿no? Pero a través de esta investigación creo que sí. Y nuestros padres incluso transmiten, ¿no? Toda esta historia dentro de nosotros, o incluso el ambiente, la Sí, cultura, hablo de la identidad, etcétera, de la la herencia identidad, familiar. exactamente, ¿no? Que al final no somos solos, ¿no? Que traemos todo detrás, ¿no? Y somos una combinación de varias cosas, ¿no? Como en este caso mío, ¿no? Tan mexicana como vasca, como una parte también nativa, indígena de Sí, México, claro, ahora también claro. norteamericana, somos un todo, ¿no? ¿Y crees que la familia puede olvidar quién es cuando pierde la memoria de sus orígenes? Híjole, yo creo que también ahí está otra cuestión difícil, ¿no? De entender. A esto voy Sí, que sí, sí, es necesario no olvidar realmente de dónde venimos, claro. porque Sí, volvemos o a lo sea, lo mismo. mismo, sí, y volvemos a qué pasa Tú has cuando, sí, a regresado. donde vivo, Tú, sí, 20 claro, años en sí, Estados Unidos, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no escribiste de la ciudad tuya claro, sí, americana o de China? No, no, exactamente. volvemos. Entonces ahí es lo importante, Sí, que nos exactamente. tira eso. Y cuando tenemos hijos en otro país también, decir, bueno, tú eres parte también de esta identidad, ¿no? Que no se pierda y que estés orgulloso también de estas raíces de tus padres, ¿no? Porque muchas veces queremos estar camuflajeados, ¿no? En el mundo. Y eso también ha pasado mucho con estudiantes, chicos que han estado en mis clases, que tienen origen hispano y lo tratan, no de De esconder, ocultar. sino más bien de camuflajearse, ¿no? Sí. De no llamar la atención, ¿no? De estar pues en el nuevo ambiente y no, y al final estar orgullosos de quienes somos, ¿no? El problema está que hay un legado no únicamente genético, sino también espiritual, que las Sí, personas muchas veces no comprenden. O sea, tú no eres únicamente un cuerpo que se traslada de un lugar a otro, sino que eres una esencia conformada, energéticamente hablando, por una tradición, una historia, pero también por energías que tú heredas de todas esas personas que te preceden. Está bien cambiar porque además evolucionamos y yo no soy el claro, sí, mismo sí, sí, Frank claro, que cuando nací exactamente. en La Sí, sí, Habana. sí, Yo sí, también soy sí, alemán sí, sí, porque crecí y mucha energía alemana está en mí. Vivo sí, en España hace 20 años, vivo aquí. sí, hay que También somos de aquí. evolucionar también Pero Fran, sí, me doy cuenta después de tantos años que no soy ni alemán ni español. Soy, soy el ciudadano del mundo, pero que viene de una historia que hicieron mis padres y claro, los y padres tus de mis abuelos, sí, padres. exactamente. Después, claro, Sí, mi abuelo vino de España y volvemos otra vez a o España sea, porque lo a mismo, mí, claro, yo sí, es el vengo de círculo, aquí, hago el círculo porque o sea, realmente vengo origen de aquí. claro, Pero en definitiva, allá se hizo una historia y es importante eso a las personas, porque allá hay una energía que confluyó y es la que queremos también tenemos que demostrar y defender y es lo que estás haciendo eh, porque es un homenaje claro, al final energético es un homenaje a mi familia, ¿no? Y a mis y a padres México y claro, y a la historia de México, plasmada en palabras que cuando te las tomas en serio de verdad, como persona, cuando escribes y demás, estás creando una realidad, estás dejando, aparte de un legado, estás creando, energéticamente, estás dejando algo que el que se la lee le llega, sí, le sí, llega, le llega. le estás dando el punto correcto, le estás dando al clavo, Si pudieras precisamente. sentarte hoy a conversar, mira, 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 si pudieras llegarte hoy sentarte a conversar con uno de los antepasados ¿Qué escribí? que Uf, describiste durante la investigación, ¿a quién elegirías? esto Tienes uno. Vale, dos. no, está también muy complicado porque hay tantos personajes en el libro que todos son interesantísimos, todos son, Pero uno así que te haya... Que su diga, "Coño". historia y su vida. Yo creo que el coronel José Flores, creo que él dejó José Flores Muñoz Sí, era su nombre. Y creo que ahí es uno de los personajes más importantes del libro. Creo que su vida y su historia marcaron a mi familia y el rumbo de mi familia ahí como la conocemos, ¿no? Y lo conocí o lo investigué a través de
los registros parroquiales, ¿no? En las amonestaciones matrimoniales, donde él pide permiso para casarse. Y cuando hacemos eso decimos, ay, pero qué pesada es la iglesia, ¿no? Que nos hace hacer todo este tipo de cosas. Sí. Y ahí él describe su vida Sí. y lo que hace. Y cuántos años ha vivido en el pueblo donde está y en donde ha estado. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes del libro, ¿no? Ese fue un eje, un descubrimiento importante hacia dónde se iba a dirigir el libro. Y yo no, el libro me fue guiando a mí más que yo guiar al libro, ¿eh? Eso es definitivamente cierto. Claro. Otra de los personajes es una tía. Perdóname que te interrumpa. Sí. Eso es importante Oh, lo sí, que acabas claro. de decir. Que el libro, cuando empiezas, tenemos una idea, Sí. queremos nosotros, pero después la historia te comanda. Claro, exactamente. Y te lleva por donde el quieres. libro fue el que me guió a mí, no al revés, ¿no? Y otra de los personajes yo creo que es la madre Dolores Echeverría, que fue tía del expresidente Luis Echeverría Álvarez, que también fue tía de mi abuelo. Y es un personaje también muy, muy importante en el libro. Y en mi familia es beata, está en el camino a la santidad no es beata, es un paso anterior a la santidad, pero es también un personaje muy importante en México, en un México donde la mujer no tenía tanta cabida en la historia y la única forma de hacerse cabida en la historia era a través de los hábitos. Sí. Así como lo hizo muchos años atrás Sor Juana Inés de la Cruz, que para escribir, pues tenía que estar a través de los hábitos y ella es uno de los. ¿Crees en el ciclo de reencarnación de la vida? Ay, no estoy segura sobre ese tema. Creo que. Porque quizás, que no. quizás tenemos a un pasado, quizás era algo que tenías que hacer, quizás tenías que hacer algo porque sí, tal vez claro, unos de estos... están por ahí dentro de mí. No estoy segura sobre ese tema. O no te atreves, tienes miedo. No sé, creo que... A investigar eso de tus vidas pasadas. Creo que sí, creo que no. Creo que no yo miedo, soy temor. yo. Creo que yo soy yo. Te da respeto, te da respeto. Sí, creo que no. Hay gente que a lo mejor sí lo piensa. Yo no estoy segura. No estoy segura. No, de a ver, ello. tú eres tú. Claro, sí. Sí, tú eres tú. Ahora, hay cosas que a lo mejor pueden trasladarse. Claro, sí, de eso sí estoy segura. No que puedes tener algo, pero ya más allá no sé. No te quiero. Te da. Aquí se dice, no, te da yuyu. No quiero meterme en algo que desconozca, ¿no? Que desconozca yo. Después de todo el viaje por esta historia y por la historia, la memoria y las raíces familiares, ¿qué significa hoy para ti? Volvemos a esto. ¿Qué significa para ti la palabra identidad? Pues que es una palabra complicada, ¿no? Que es una palabra difícil a lo mejor puede ser una palabra que sea muy fácil decirla, pero que tiene mucho fondo detrás, ¿no? Sí. Que es mucho fondo detrás. Sí. Y que a lo mejor, así como la memoria cambia, no es lo mismo el recuerdo que tienes a los 6 años que a los 10, que a los 20, que en tu vejez. Yo creo que también la identidad puede cambiar, ¿no? La identidad de una persona. O sea, seguimos siendo la misma persona, pero la persona cambia, ¿no? A través del tiempo y a través de conocer la familia, a través de las experiencias. ¿Y qué te gustaría que sintieran tus hijas cuando lean este libro dentro de 20 o 30 años? Pues que estén precisamente, el libro, la idea de todo el libro era de darles el legado, ¿no? De esta familia, ¿no? Que vivieron, que crecieron en Estados Unidos y que no han tenido la experiencia que yo tuve, ¿no? Y cómo explicarles esa experiencia que yo tuve. Entonces, la idea del libro surgió a través de eso, de mostrarles la historia de su familia, que es una historia interesantísima, una gran historia, para que la puedan seguir transmitiendo, ¿no? Y a través también de la cocina, porque también tiene las recetas de cocina dentro de la historia, ¿no? El legado de la cultura en todos los sentidos. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? La investigación comenzó en 2018. Escribirlo fueron 2 años y la edición pues se llevó otro tiempo más. Entonces sí es una investigación de
de bastante tiempo, ¿no? Es un libro no es una amplio. investigación a la Es un libro ligera, amplio, sino es una investigación que como debe ser. que he llevado tiempo. Trabajé también con gente fantástica, primero con la maestra María Eugenia Herrera Osoños, que es la coordinadora de la Facultad de Filosofía de la Sí, Universidad Autónoma de Querétaro, y ella fue la primera que al principio, cuando comenzaba a escribir estos relatos, ¿no? Me decía, sí, sigue, vas por buen camino, etcétera, y después trabajé con la maestra Ana María Arias Servín, que es una periodista y sí. editora profesional, y trabajé mucho con ella con el famoso fact-checking, Ujú, que obviamente teníamos que escribir algo que fuera, pues, claro. obviamente es una novela, ¿no? Que tiene Sí. tintes Su de ficción ficción, tendrá y ¿no? demás. Exacta, pero pues que todo fuera real y que estuviera basado en hechos concretos y verificables, etcétera. Entonces trabajé mucho con ella y después con Carlos Campos, que es el editor de Helvética, que hicieron un trabajo A eso iba, magnífico. a eso iba, a eso iba. Y el prólogo y el lector beta fue el cronista de la ciudad de Querétaro. Este, así es que todo ha sido muy Eduardo Rabel. Y para los escritores que nos, porque yo voy a pasar también esta entrevista a escritores y demás, que nos escuchan, ¿qué tal? Porque bueno, estás con Helvética, que Sí, es de Querétaro, ¿no? claro, Es sí, una es editorial. una. Pero ¿qué tal el proceso de encontrar editorial? Bueno, antes que nada la edición. ¿Cómo te fue? ¿Se fue difícil encontrar una editorial? ¿Te autopublicaste primero y después encontraste? ¿O cómo? No me autopubliqué. Es una editorial bastante seria que está en Querétaro, es una editorial independiente, pequeña, Sí. pero yo, como el libro, pues como ya hablamos, Querétaro es un personaje más del libro, yo no quería publicar el libro en Estados Unidos, yo quería que el libro se publicara en México, en Querétaro, y que Porque ahí el libro no fuera está traducido en inglés, perdón. Estoy en la traducción ya. Vale. Estoy trabajando ya, casi el libro está completo en traducción. No está hecha por computadora ni inteligencia artificial, sino es una traducción mía, hecha por mí. Y ¿Sabes por qué no? sí, Porque sí, no, no, de sí, hecho en no, no, Amazon creo que sí. empezó a prohibir porque a raíz con todo esto de la inteligencia artificial, la gente empezó a no a Sí, escribir libros, sí, la IA en libros. exactamente. Horrible. O sea, Y estoy trabajando ya con un editor, copy editor en inglés. Entonces ya próximamente tendremos la versión en inglés. yo no sabía, por ejemplo, yo tengo una de mis novelas traducida a Username Henry, la tengo traducida al inglés, y yo no sabía, por ejemplo, que tenías que volver a registrar la obra Sí, cuando es en inglés, porque inglés. como que, aunque es la misma, pero cambia. Sí, Y exactamente. hay que volverla a registrar Sí, como entonces obra nueva en tenemos inglés. que hacer todo este proceso. Entonces pero ya pronto tendremos la versión en inglés. Se nos está acabando el tiempo. Y hay Así, mucho más así, que hablar y así, discutir, claro. así se va. Sí. Si pudieras resumir en una única frase aquello que aprendiste recorriendo siglos de historia familiar. Legado, un legado final, mensaje al espectador, lo que quieras. Esa última frase, ¿cuál sería? Viva México. ¡Ah! ¡Viva México! ¿Viste? No has dicho viva el mundo. No sé, de ¡Viva México. México! Porque en realidad es la, ¿no? Donde todo, Todo fluye, es donde todo fluye. todo fluye. Samantha Echevarría, Memorias de Tierra Adentro. Os recomiendo, por favor, que compréis el libro, para comprar el libro. Sí, Amazon. Amazon también está en España, está en diferentes plataformas en print on demand, es decir, a través del internet pueden buscar el libro y buscarlo y les llega a su casa. Casa del Libro es una de ellas y hay más formas de Vamos, que no hay buscarlo. justificación alguna. El que Sí, quiere el libro, en España también lo puede claro, adquirir. y tengo una página web, samantaechevarria.com, Lo y vamos a poner, lo ahí vamos a pueden poner. encontrar todos los enlaces Sí. para encontrar el libro, y también estoy en Instagram hablando también sobre mi libro y sobre otras obras. No me quiero despedir rápido. ¿Otro proyecto en mano tenemos ahora mismo? Seguiré escribiendo. La inversión en inglés es lo Sí. que estoy por Ahora mismo. detallar y seguiré escribiendo. O sea, que tenemos, no te quieres detener en esto, sino que quieres, voy a seguir. vas a seguir con otra historia apasionante. Claro, sobre México. Samantha, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que ha sido un placer. Muy contenta de estar en Intensa. Madrid.
y aquí en un plató de televisión. Bueno, esto es súper emocionante para mí. Muchas gracias. Aquí Un placer en tenerte a el ti. corazón de España. Un placer siempre tener a gente creadora Sí, gracias. frente a mí. La verdad que siempre para mí es un placer nutrirme de esas energías. Hasta la próxima. Gracias y bueno, Y éxito. igualmente.